Bien, hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes. Para algunos serán días, para algunos por el horario ya serán tardes. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Desafortunadamente o infortunadamente aquí en el estado de Nuevo León nuevamente el semáforo de sanidad está en rojo. Desafortunadamente las iglesias no se pudieron reunir nuevamente debido al COVID. Y pues nos da algo de tristeza esta situación, el saber que pues día con día están falleciendo personas, entre ellos algunos hermanos. Me acabo de enterar de un pastor que pues no tuve el gusto y el privilegio de conocer, que acaba de fallecer también. Entonces pues da tristeza, son sentimientos encontrados, tristeza porque gente parte de este mundo, hermanos parten de este mundo, pero pues los creyentes en Cristo sabemos que van a la mansión celestial, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, donde todo es bonito, donde no hay enfermedades. Lo triste en esta situación es para la gente que no ha conocido a Cristo como Salvador personal. Mucha gente está desafortunadamente también yendo a la condenación eterna y eso es lo que nos da mucha tristeza. Pues bien, hermanos, hoy en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a iniciar con una oración de agradecimiento a nuestro Señor por ese tiempo que nos da, porque en medio de luchas, de pruebas y de situaciones difíciles, pues el Señor nos permite seguir adelante. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te agradecemos que tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, que en este momento y en todo momento tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites estar todavía con vida, en el caso mío, con salud todavía, a pesar de la enfermedad que tengo. Gracias, Señor, porque has dado a mi esposa también la fortaleza. Gracias, Señor, porque nos has suplido las necesidades. Gracias, Señor, por las enfermedades que permites que vengan a nuestra vida, porque algo, a pesar del dolor, algo bueno va a salir. No sabemos qué, a veces no sabemos qué bueno va a salir, pero tú conoces todas las cosas, Señor, y sabes el porqué. Bendice, Señor, a los hermanos que tienen algún familiar enfermo, los hermanos que están luchando por su vida, que tú les des la fortaleza, que tú, Señor, hagas con ellos tu voluntad, pero sobre todo, Señor, darles fortaleza en medio de sus dolores, en medio de la desesperación. Dales de tu paz y tranquilidad. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy en esta tarde quiero compartir una porción de la palabra de nuestro Señor, una porción ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, si usted gusta leer, en el libro de Juan, capítulo 6, dice del versículo 1, iniciando desde el versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió, muy práctico Felipe, dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Es una frase muy importante, 5,000 varones, 5,000 podríamos entender padres de familia. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, en esta porción encontramos lo que normalmente en el ámbito cristiano llamamos la alimentación de los 5,000. Eran 5,000 padres de familia más sus familias. Estaríamos hablando, no sé, quizás de unas 20,000, 25,000 personas en promedio. Si cada padre de familia pues llevaba 4 o 5 hijos, porque pues en aquel tiempo los judíos eran como muchas familias de mexicanos, ¿verdad? Hace algunos años que tenían muchos hijos. Así es que era una multitud tremenda. Eran bastantes personas las que estaban en aquel lugar, en aquel momento. Y normalmente le mencionamos como la alimentación de los 5,000, aunque deberíamos mencionar más, ¿verdad? Y los cristianos acostumbrados a leer esta porción, pues sí, leemos, sí, 5,000, la alimentación de los 5,000. Sin embargo, a veces no analizamos, ya no a profundidad, sino a veces de una manera un poquito superficial, cuál era la situación en aquel momento. La alimentación de los 5,000 varones más sus familias nos habla de una situación crítica, una situación difícil. Este es uno de los milagros que se mencionan en los 4 evangelios. Este milagro sí se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, cada uno de ellos nos dan diferentes, no narraciones, sino diferentes puntos de vista. Entonces podríamos decir que entre los 4 evangelios podríamos formar un rompecabezas y tener un panorama más amplio de lo que estaba sucediendo y de lo que el Señor Jesús hizo en aquel lugar. Podríamos mencionar que este milagro es el milagro de la crisis de los 5,000, porque era una situación complicada. Y podríamos entender que una crisis es una situación que es difícil y se sale de nuestras manos y es difícil de controlar. El milagro de los 5,000. Déjeme darle a grandes rasgos una definición de lo que es un milagro. Según unos diccionarios dicen que diccionario es acto de poder significativo que suscita la admiración o extrañeza, que no se puede explicar por causas naturales y que normalmente se atribuye a una intervención divina. Es lo que normalmente mencionamos como milagro, es decir, es un evento que no tiene una explicación lógica.
A veces, como se ha suscitado en el ámbito médico, dicen los médicos, pues ya no podemos hacer más, solamente queda un milagro. Solamente queda algo que está fuera de nuestro alcance. No podemos hacer más. Solamente se necesita un milagro. Es decir, un acto que va más allá de nosotros. Algo que va más allá de la naturaleza, lo que es natural. Entonces aquí encontramos algo sobresaliente, algo que no se puede explicar de una forma natural, algo inexplicable. Esto es un milagro. Y podríamos decir que en este momento encontramos la crisis de los 5000. Y yo quiero que le llamemos así hoy en esta tarde, la crisis de los 5000. Hermanos, estamos en una situación muy similar. Estamos en una crisis a nivel mundial. Estamos en una situación tan complicada, tanto en el aspecto económico, porque los países, sus economías se están quebrando, negocios se están quebrando, bancos se están quebrando. Una situación difícil económicamente porque mucha gente está perdiendo sus empleos. La gente se está quedando sin dinero. También estamos hablando de crisis familiar. Las familias, lejos de estar más unidas porque la pandemia nos obliga a estar juntos, muchas familias se están rompiendo, se están quebrando, se están desplomando. Hay familias en este momento que están pendiendo de un hilo. Le digo, lejos de estar más unidos porque pues esta crisis nos hace estar juntos, convivir más, pasar más tiempo juntos. Muchas familias al contrario les está haciendo mucho daño. Estamos en una crisis emocional. Gente que está cayendo en depresión, en soledad. Gente que está cayendo en un estrés extremo, donde las enfermedades a causa del estrés se están disparando. Hermanos, estamos en una crisis, como en aquel tiempo en el Evangelio de Juan capítulo 6, la crisis de los 5000. Eran 5000 varones, jefes de familia, que habían ido detrás de Jesús viendo las señales. Muchos de ellos esperando que les sanara algún enfermo, algún familiar. Pero como le digo, cada uno de los evangelios nos presenta una pieza para formar un rompecabezas. Podríamos encontrar que en este caso, en esta crisis de los 5000, podemos encontrar a el Señor haciendo el milagro alimentándolos de unos cuantos panes y de unos cuantos peces. El Señor resolvió aquella crisis de una manera formidable. Hasta sobró comida. La gente tenía hambre y el Señor les sació. Y aquí podemos ver algo que nos ha faltado a muchos cristianos recordar. Lo entendemos de una manera quizás muy mental. O sea, lo hemos leído y lo tenemos aquí, pero como que a veces no lo explicamos o no lo podemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, en medio de esta crisis, tenemos que entender que el poder del Señor está actuando. El poder de nuestro Señor. El Señor Jesucristo no tiene poder. El Señor Jesucristo es todopoderoso. Para Él no hay cosa imposible. Dice en Apocalipsis 1:8, el Señor Jesús le dijo a Juan para que escribiera ahí en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que había de venir. Y luego concluye el versículo 8, el todopoderoso. Hermanos, no hay cosa imposible para nuestro Señor.
No hay cosa imposible. En medio de esta crisis el Señor puede mostrar su poder. El Señor Jesús puede hacer cualquier cosa. El Señor Jesús puede hacer que toda rodilla se doble ante Él. Él lo puede hacer, tiene todo el poder. Sin embargo, el Señor no lo va a hacer. El Señor, fíjese que es un caballero. El Señor Jesús puede hacer que toda rodilla se doble ante Él, pero no lo va a hacer ahorita. Él, el Señor es respetuoso. Él quiere que toda rodilla se doble, pero de una manera voluntaria. Dicen en Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús puede hacer esto. Un día va a suceder. Un día el Señor Jesús va a estar en su trono y toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, es decir, aún los muertos. Y dice, ¿cómo los muertos? Sí, los muertos que están en la condenación eterna. Aún Satanás mismo doblará su rodilla ante el Señor Jesús. Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer que toda rodilla se doble, pero Él no lo va a hacer ahorita. Él quiere que toda rodilla se doble, pero de una manera voluntaria. La pregunta en este momento es, ¿por qué nos rebelamos en rendirle la adoración que Él se merece? ¿Por qué no le adoramos como debemos? ¿Por qué no le respetamos como debemos? Ciertamente decimos, no, pues para mí Dios es en primer lugar y primero Dios. Y salimos y Señor, en tu nombre sea. Y en el nombre sea del Señor. Pero lo hacemos de una manera mecánica y superficial. El Señor es todopoderoso. Así es que, hermanos, en medio de esta situación, descansemos en Él. El Señor es todopoderoso. Él puede suplir nuestras necesidades. Él puede suplir nuestras carencias. Él tiene todo el poder. Él puede hacer que esta pandemia se acabe. Él lo puede hacer. No lo va a hacer de la manera nuestra. Él lo va a hacer a su manera. Es que esa es otra cosa. Queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera. Él hace las cosas como Él cree que es lo mejor para nosotros. A veces ciertamente nos van a doler. A veces las situaciones nos van a lastimar. Algunas situaciones nos van a hacer llorar. Ayer yo le comenté a mi esposa, en un momento también de debilidad, porque todos somos débiles. Yo le dije, ya me cansé de que todos los días algo me duele. Y hermanos, es cierto, tenemos que decirle al Señor, Señor, ya me cansé, pero hágase tu voluntad. Hágase lo que tú quieres, aunque me duele o aunque me duela. Así es que, hermanos, esta crisis de los 5,000 nos enseña que el Señor tiene el poder. Él tiene toda la potencia. Mateo capítulo 28, toda potestad, dijo el Señor, me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder. Se dice que esta pandemia se está saliendo de las manos. ¿De las manos de quién? Pues sí, de los gobiernos, de los sistemas de salud a nivel mundial, ciertamente. Pero del Señor, no. Él tiene todo controlado. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Y déjeme decirle que esta pandemia, por un lado, es culpa nuestra. Porque si hiciéramos caso a las indicaciones que nos dan, si tuviéramos una buena alimentación, si tuviéramos buenos hábitos de salud, esta pandemia no nos afectaría tanto. También pues se dice por ahí que fue a causa de alguna potencia mundial, de la guerra bacteriológica, etcétera. No vamos a meternos en eso, no es nuestra área, pero podríamos decir que esta pandemia es culpa del ser humano y no de Dios. Pero aún así,
En medio de esta situación, el Señor Jesús tiene el poder. Esta crisis nos enseña también el sentir del Señor, lo que el Señor siente. A veces creemos pues que Dios es un ser que está ahí en su trono viendo al ser humano y a ver quién falla para aplastarlo. A veces vemos a Dios como un ser que nada más se dedica a castigar. No, no voy a hacer esta cosa porque Dios me va a castigar. Y obedecemos solo por miedo, no por amor. Y déjeme decirle que en esta porción, en esta crisis de los 5,000, podemos ver el sentir del Señor. Si usted busca ahí en el libro de Mateo, busque por favor Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y en el versículo 15. Mateo capítulo 14, versículo 14 y versículo 15. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aquí encontramos que el Señor Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. La hora era avanzada, ya prácticamente era de noche. Una situación para los judíos muy difícil. Los judíos difícilmente en aquellos tiempos andaban por la noche. Por eso el día lo dividían en horas y la noche la dividían en vigilias. Por eso usted va a encontrar en la Biblia a veces que en la tercera vigilia o que en la segunda vigilia, eso se refiere a las horas después de las 6 de la tarde de nosotros. Las horas de ellos eran desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de nosotros. Después de las 6 eran vigilias. Entonces ya anochecía, venía la oscuridad, venían las tinieblas. Algo que para los judíos era muy difícil de asimilar o de afrontar. Para ellos la noche era motivo de algo de temor. La hora era avanzada. Había necesidades. Dice que también era un desierto, el lugar era desierto y no había pan. Le pregunto, ¿era una crisis? Y la respuesta es sí. La hora era avanzada, anochecía. Había necesidades. La gente tenía sus enfermos. Yo le hago la pregunta, ¿en su familia hay enfermos? Y no nos referimos a una enfermedad como de gripa, que pasan 2, 3, 5 días y ya la persona se recupera. No estamos hablando de esa clase de enfermedades. Estamos hablando de enfermedades lo que se llaman crónicas, es decir, enfermedades incurables. ¿Usted ha tenido algún familiar con enfermedad incurable? ¿Sabe usted lo que es cuidar a un enfermo en una situación así? Y déjeme decirle que no es fácil. Yo siendo una persona enferma, una enfermedad crónica, degenerativa, humanamente hablando, médicamente hablando, incurable, es difícil. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa que ha sido paciente conmigo, que me ha cuidado. No es fácil cuidar a un enfermo. Por eso la gente iba detrás de Jesús. No es fácil cuidar a un enfermo. Por eso la gente lo seguía.
gente con un enfermo. Yo le invito que si usted no entiende lo que es una persona enferma, vaya a un hospital, vaya al área de oncología, vea a los enfermos con cáncer, vea usted a la gente como muchos van en sus sillas de ruedas, los llevan en sus sillas de ruedas, con el debido respeto, muchos de ellos peloncitos, sin su cabello, damas con una pañoletita, muchachitas, niñas, delgaditas, con su pañoletita, con sus lentes oscuros porque sus ojitos se están consumiendo, bebés llorando cuando entran al área de oncología, llorando porque saben lo que les espera en la quimioterapia. No es fácil tener un enfermo. Había necesidad, mucha necesidad. Fíjese que aún a veces hasta uno de enfermo lo que quiere es terminar con su dolor. Y hay muchos enfermos que prefieren partir de este mundo que seguir enfermos. La necesidad era grande. Había mucha enfermedad. Mucha enfermedad. Hoy, hermanos, estamos en una crisis de enfermedad. La situación es grave, muy complicada. Gente día con día enfermándose. Los hospitales saturados, repletos. Esos grandes héroes como los doctores, las enfermeras, los camilleros, porque a veces los olvidamos a ellos. La gente que transporta en las camillas a los enfermos, que no son doctores, no son médicos, no son enfermeras, no saben poner una inyección quizás, pero ahí van arriesgándose con la camilla. Los que van en la ambulancia, los que manejan las ambulancias, los que trasladan a los enfermos. Estamos en una crisis como la que el Señor Jesús se enfrentó en aquella ocasión. La necesidad era grande, enfermedades, gente que tenía hambre. ¿A usted le ha tocado ver gente con hambre? No estamos refiriéndonos a que, tengo hambre, tengo ganas de irme a comer un hot dog, una hamburguesa, unos tacos de carne asada, o no sé, ¿verdad? Allá en el centro del país, tan rica comida, unas gorditas, allá en Puebla, una semita, etcétera, en otras partes del país o del mundo. No estamos hablando de esa clase de hambre. Estamos hablando de gente que no tiene que comer. A veces nosotros vamos al refri, abrimos el refrigerador, no hay nada de comer y lo cerramos y nos enojamos. Cuando realmente, pues tenemos algo que comer, aunque sea unos huevitos, frijoles, tortillas, queso, salsa, pero hay algo que comer. Pero hay gente que no tiene nada que comer. A mí me ha tocado ir a lugares a predicar, donde la única cena que nos dieron, un pedacito de elote y una tacita chiquita con té de canela. Esa fue la cena. Es lo que los hermanos, con su corazón abierto, contentos, nos regalaron. Fuimos a quitarle su comida. Me dio mucho dolor eso, no porque me dieron un pedacito de elote nada más, sino al contrario, me dieron de lo que tenían. Hermanos, hay gente que tiene hambre, mucha hambre. Yo le invito a que comparta de su pan, de sus tortillas con alguien. En este momento hay gente que perdió su trabajo, que no tiene que comer. A lo mejor alguno de sus vecinos no tiene que comer. Había hambre entre aquellos 5,000. Cuando el hijo, algunos que no saben hablar, no pueden hablar,
por la edad, están, ¿le ha tocado ver? Así le hacen, quiero comer y no hay de comer. Hermanos, estamos en crisis, la gente tiene hambre. También en aquel momento la gente tenía enfermos, tenía hambre y tenían familiares poseídos por demonios. La posesión demoníaca es una realidad. Es una realidad. Aún en nuestros días. Hay gente que dice, no, eso ya fue en la Edad Media o fue en aquellos tiempos, ahorita ya no. Pues el diablo trabaja de muchas maneras. Y la posesión demoníaca no necesariamente es como esas películas de terror, del exorcista. Hay gente que vemos muy buena, aparentemente, pero muchos, desafortunadamente, atormentados por demonios o poseídos por demonios. Hermanos, los demonios son una realidad. Los demonios trabajan. Y a veces los demonios vienen y nos atacan o nos molestan. A veces los demonios pueden estar trabajando en nuestra casa y nosotros no darnos cuenta. Es una realidad también, hermano, amigo. No le estoy hablando de películas. No quiero que usted piense que soy fanático de eso. No, de ninguna manera. Simplemente le digo la realidad. Estamos en una situación donde los demonios también están trabajando. Dice la Biblia que el lugar era desierto. El lugar era desierto. Es decir, no había vegetación, no había agua, no había nada. Este mundo en el que vivimos es un desierto espiritual. Este mundo, esta sociedad, no puede ofrecernos nada para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Dice, debería ser nuestra oración, como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el venadito, es lo que está diciendo el Salmo 42, como el venado, brama desesperado por el agua. Así mi alma está desesperada por ti, oh Dios. Hermanos, amigos, estamos en una crisis en todos los aspectos. Esos 5,000 hombres estaban en una crisis, la hora era avanzada, había necesidades, la gente tenía hambre, la gente tenía sus enfermos, la gente tenía personas, familiares atados por demonios, atormentados por demonios, atacados por demonios. También el mundo es un desierto, estamos en un desierto, este mundo no puede suplir nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades del alma. Esta sociedad no lo puede hacer, solamente el Señor Jesús. Por eso en esta crisis de los 5,000 encontramos el sentir del Señor. El sentir del Señor era compasión. El sentir del Señor en este momento tiene compasión por nosotros. El Señor tiene compasión por este mundo en el cual estamos viviendo, por esta sociedad. Pero también en medio de esta crisis encontramos lo que nosotros podemos hacer. Hay algo que podemos hacer. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor les está diciendo, hay que darles de comer. Hay que darles de comer. Juan capítulo 15. El Señor les dice, pues denle vosotros perdón, Juan capítulo 6, discúlpeme, me equivoqué. Juan capítulo 6, del 1 al versículo 15. El Señor les dice, pues hay que darles de comer.
hay que darles de comer. Felipe le dice, oye Señor, sí, vamos a darles de comer, pero ¿de dónde? En términos mexicanos diríamos, oye Señor, está bien, hay que darles de comer, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿O dónde vamos a comprar el pan? Y Felipe le dice, oye Señor, pues 200 denarios no va a alcanzar. Muy posiblemente 200 denarios era el dinero que ellos traían, porque dice la Biblia que Judas guardaba las ofrendas que le daban al Señor. El Señor Jesús recogía ofrendas, pues no lo sabemos si recogía, pero sí le daban y él las aceptaba. ¿Por qué? Porque había necesidades. Oye Señor, 200 denarios no va a alcanzar. Un denario era el salario de una persona en un día. Diríamos hoy el salario mínimo, el salario que gana un obrero. Oye Señor, el salario de 200 días de trabajo no va a alcanzar. Pero dice Juan que esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y luego dice más adelante, Pedro, oye Señor, aquí está un muchacho. Él tiene 5 panes y 2 peces. El muchacho, aquí está un muchacho. Yo le pregunto, ese muchacho, ¿no le convenía más pues irse por ahí y comerse sus panecitos y sus pececitos él solito? O si acaso, pues decirle a algún familiar, a algún amigo, oye, vente, mira, aquí traigo unos panes, aquí nos repartimos, aunque sea 2, 3 panes para uno y 3 panes para ti, 3 panes para mí, y los peces, ¿no? Perdón, eran 5 panes, 2 y medio, 2 y medio. Órale, ¿no cree que era más fácil eso? ¿Sí? Es más, es lo que usted y yo muy posiblemente haríamos. A lo mejor yo lo haría. Me voy por ahí y me como mis panecitos. Bueno, pues ¿por qué no traen su lonche? Pero no, este muchacho vino y le entregó al Señor Jesús sus panes y sus peces. Lo que podemos hacer en medio de esta crisis. No solamente el muchacho dio lo que tenía al Señor. Tuvo que vencer varias cosas. Su egoísmo. El egoísmo es pensar en uno mismo. Eso es egoísmo. Cuando pensamos solamente en nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿no es cierto que pensamos siempre en nosotros? Hay una frase mexicana, y no quiero ser grosero, pero soy un poquito vulgar, pero decimos, primero mis dientes y después mis parientes. Primero yo, primero yo, y luego yo, y el último, yo. Este joven, este muchacho, no, él no hizo eso. Venció su egoísmo, no se escondió, no pensó nada más en sí mismo, ni en la hora, que ya era tarde, no. No, no vio su necesidad, vio la necesidad de la gente. No solamente por la pobreza espiritual, vio la pobreza material, vio la pobreza espiritual. Y además estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía. Lo que podemos hacer, hermanos, en esta crisis es entregar lo que podemos. Pensamos en nosotros mismos. Siempre pensamos en nosotros mismos. Ay, primero tengo que salvarme yo. Tengo que cuidarme yo. Tengo que ver por los míos. Y es cierto, tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que pensar en la demás gente. Tenemos que pensar que podemos ser una bendición a la gente. Vencer algo de nuestro egoísmo. Vencer algo de
nuestro narcisismo es ver nada más por nosotros mismos y que nadie es mejor que yo. Tenemos que entregar lo que tenemos. Ciertamente 5 panes, 2 peces. Y dice Pedro, pero ¿qué es esto para tantos? Nada. Eran 5,000 varones, eran 5 panes. Un pan para 5,000 hombres, nada más. ¿De cuánto les tocaría? Unas cuantas migajas. Él puso lo que tenía. El Señor se encargó de lo demás. Hermanos y amigos, en medio de esta crisis, hagamos lo que podemos hacer y un poquito más. Hay gente necesitada materialmente, económicamente. Hay gente que no tiene que comer, pero hay gente que está pasando por una crisis emocional difícil. Hagamos lo que podemos hacer. Usted puede ser un consuelo para alguna persona. Aunque usted no lo crea, hay gente que en este momento está pensando quizás hasta en el suicidio en medio de esta crisis. Usted puede ser una bendición. Hermanos, olvidémonos de nosotros mismos. No pensemos quién me va a ayudar. Pensemos a quién voy a ayudar en medio de esta crisis. No pensemos quién va a ser una bendición para mí. Pensemos a quién le puedo ser de bendición en medio de esta crisis. Hermanos, no hay situación en la cual no podemos ser una bendición. Aún enfermos, aún en nuestro lecho de muerte, podemos ser una bendición a otras personas. ¿Cuánto más si estamos con salud? ¿Cuánto más si estamos con vida? ¿Cuánto más si estamos bien? Hay gente que en el lecho de muerte ha sido una bendición para otros. Hay hermanos que en su lecho de muerte han ganado a otros para Cristo. Así es que en medio de esta crisis, lo que podemos hacer, entregárselo al Señor. Usted puede analizarse a sí mismo, ¿qué puedo hacer por la gente en esta crisis que estamos viviendo? ¿Qué le puedo entregar al Señor? Pero a veces pensamos, pero pues yo no sé ni hablar, pues yo no sé ni cómo comentarle a otros, pues si tenemos años en Cristo, esto debería darnos algo de pena también. Ya deberíamos saber cómo compartir a Cristo. Ya si usted tiene 3, 4 años de que conoció de Cristo, ya deberíamos saber cómo compartir a otros de Cristo, cómo ganar a otros para Cristo. Pero si no, dígale al Señor, Señor, yo no sé, te soy honesto, yo no sé cómo hablarle a otros para Cristo, cómo hablarles de ti, pero lo que yo pueda hacer, úsame. Yo le hago esta pregunta inclusive. Usted que tiene hijos, ¿usted ya ganó a sus hijos para Cristo? Porque no es la iglesia la obligada para ganar a nuestros hijos para Cristo. Sus hijos ya son salvos en Cristo. No le estoy preguntando si van a la iglesia desde niños, porque algunos dicen, no, yo los llevo desde niños. No, no, son salvos. ¿Está usted seguro de que si sus hijos mueren van a ir al cielo? Y a veces decimos, es que mis hijos son buenos. Buenos a nuestros ojos. Pero a los ojos de Dios, acuérdese, todos somos pecadores. Y todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que comenzar ciertamente con nuestra familia, ser una bendición para nuestra familia. Pero cuando somos bendición a nuestra familia, ser bendición a otros. ¿Qué puede hacer usted por Cristo para con los demás? Y también, por último, en medio de esta crisis, el Señor tomó los panes, 5 panes, 2 peces que un joven le entregó al Señor en sus manos. El Señor los tomó, oró, hizo una oración. Padre, aquí están estos panes, bendícelos. Y los repartió. Hizo que se recostaran y los repartió entre los discípulos.
Yo le hago esta pregunta: si el Señor hizo el milagro de sacar comida para 5,000 varones más sus familias, para 5,000 familias, el Señor no tenía el poder para que así orar: Padre, te pido por estos alimentos y que aparezcan en sus manos? ¿Podría haberlo hecho el Señor? Claro que sí. Él pudo haber orado, él pudo haber hecho que así, como decimos entre comillas, no existe eso, pero así como por arte de magia usamos esa frase, ¿no? Sabemos que no es magia, sabemos que el Señor no usó magia, pero podría haber hecho que en sus manos aparecieran en cada uno de ellos los panes y los peces, pero no lo hizo. El Señor hizo que se recostaran y luego tomó los panes, dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Él usó a los discípulos para repartir el alimento. Usó a sus discípulos. Hermanos, el Señor nos ha dado el privilegio para repartir el pan de vida con la gente. El Señor nos ha dado el privilegio de compartir su salvación. Fíjese, ni aun los ángeles, dice Pedro, ni aun los ángeles tienen ese enorme privilegio. Usted y yo lo tenemos. Usted y yo tenemos ese enorme privilegio de compartir con otros el amor de Jesús. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Señor nos dio el poder de estar en contacto con las personas y ver la felicidad al recibir la salvación. Dios me ha dado el privilegio, el Señor me ha dado el privilegio de ganar a personas para Cristo. Algunos, normal, oran, le piden al Señor el perdón de sus pecados, confiesan al Señor Jesús, como dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, confesar con su boca que Jesús es el Señor. Gente lo hace. Amén. Me ha tocado ver a gente sonreír. Me ha tocado ver a gente llorar. El llorar nos salva, el reír nos salva. Pero hermanos, ese privilegio de ver los rostros cambiados por el poder del Señor es algo maravilloso. El Señor nos ha dado el privilegio de estar en contacto con las personas. El Señor nos da el privilegio de ver el impacto que el Señor Jesús hace en sus vidas. El impacto tremendo de gente que algunos de ellos alcohólicos, que cada fin de semana, algunos todos los días, bebiendo, y el Señor ha transformado sus vidas y son una nueva criatura. Gente que parecía pandillero o eran pandilleros, el Señor los ha transformado. Hermanos, el Señor nos ha dado el poder, nos ha dado la bendición de ver el impacto que el Señor Jesús hace en la vida de las personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor nos ha dado ese privilegio. El Señor nos ha dado el privilegio de ver esas vidas transformadas. Aprovechémoslo. Por eso el Señor les dio a los discípulos el pan, repártanlos. ¿Cómo cree usted que aquellas personas con hambre, desesperados, viendo a sus familiares sanados, pero con hambre, y luego ver que se acerca una persona y les empieza a dar de comer, la alegría, la sonrisa de aquellos niños? ¿No cree usted que es una bendición ver a esas personas? Hermanos, por eso el Señor repartió a los discípulos el pan.
porque quería el Señor darles esa bendición. Así es que, hermanos, en medio de las crisis, podemos ver el poder del Señor. En medio de esta crisis de la pandemia podemos ver el poder del Señor, pero decimos, ¿por qué el Señor no quita esta pandemia? Yo le hago esta pregunta, me he hecho esta pregunta. Los cristianos nos hemos propuesto a orar, todos los cristianos nos hemos propuesto a orar unidos para que el Señor quite esta pandemia. Y la respuesta es no, no nos hemos propuesto para que el Señor quite esta pandemia. No lo hemos hecho. Dijo el Señor, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo y oraren, les será hecho. Y esa frase dos no se refiere específicamente solamente a dos personas. Es una expresión para decir, pónganse de acuerdo y pónganse a orar. Pero más que orar por la pandemia, orar por la gente que pueda entender su necesidad de Cristo. Tenemos que ver también, en medio de la crisis, el sentir del Señor. El Señor tiene compasión. El Señor tiene compasión de este mundo. Y decimos, bueno, entonces, ¿por qué no obra? ¿Por qué no quita esta pandemia? Porque el Señor lo que quiere es que toda rodilla se doble ante Él de una manera voluntaria. Fíjese que en medio de esta crisis, aún en medio de esta crisis, mucha gente blasfema el nombre de nuestro Dios. Aún cristianos blasfeman el nombre de nuestro Dios. Enojados, molestos, tristes, porque algún familiar le dio esta enfermedad, o aún a algunos hermanos que les ha dado esta enfermedad. ¿Por qué a mí? No lo sabemos. Pero el Señor tiene compasión. El Señor quiere usarnos en medio de esta crisis. Quiere tomar lo poquito que tenemos de nosotros y que se lo entreguemos, como aquel joven dio, o aquel muchacho dio sus panes. Y el Señor quiere que repartamos el pan de vida. Así es que, hermanos, esta crisis, este milagro, podemos ver al Señor. El milagro o la crisis de los 5,000. En medio de esta pandemia, el Señor quiere usarnos. ¿Qué tenemos que decir? Señor, a ti sea la gloria. Señor, heme aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Hermano, no se trata de quién me va a ayudar. Mejor pensemos a quién voy a ayudar. ¿A quién puedo serle de bendición? Porque si estamos pensando en quién me va a ayudar, si me da el coronavirus, mejor pensemos a quién puedo ayudar, a quién le puedo ser una bendición. Y la primera cosa que tenemos que hacer es orar por aquellas personas que están enfermas, orar por aquellos hermanos que están enfermos. Le digo yo antes de iniciar, prácticamente casi iniciando esta transmisión, mi esposa me mostró la foto de un pastor que, le digo, no tuve el privilegio de conocer, que ya partió con el Señor. Hay que orar por su familia. El hermano ya está allá con el Señor, disfrutando. Él diría, yo lo siento por ustedes porque se quedan a sufrir. Y es cierto, hermanos, es cierto. Debe ser en nosotros la realidad. Para mí el vivir es Cristo. Y si muero y el morir es ganancia. Si muero, me va a ir mejor allá con el Señor. No hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay coronavirus, no hay cáncer, no hay deudas, no hay traumas, no hay temores, no hay miedos.
¿No cree que es mejor el cielo? Pues sí, pero mientras estamos aquí, tenemos que ser una bendición para otros. Así es que, hermano, yo le pido, le invito, que hagamos una oración y le digamos al Señor: Señor, en medio de esta crisis, veo tu amor, veo tu poder y quiero ser parte de esa bendición para este mundo. ¿Quiere orar de esta manera? Y también le quiero hacer una pregunta. Si usted nos está viendo y no sabe a dónde va a ir cuando usted muera, déjeme decirle, la Biblia enseña, Dios enseña, la paga del pecado es muerte. Por haber pecado, merecemos la muerte, el infierno. Y no es para asustarlo, es una realidad. Si morimos físicamente, nuestro cuerpo ahí queda. Nuestra alma, desafortunadamente, irá a la condenación eterna. La única manera de no ir al infierno no es por la iglesia, no es por una religión. La única manera de no ir al infierno es a través de Cristo Jesús, pidiéndole perdón por ese pecado que hemos cometido, porque cada pecado es una ofensa contra Dios. Cada vez que echamos una mentira, ofendemos a Dios. Cada vez que tenemos un mal pensamiento, ofendemos a Dios. Cada vez que chismeamos, ofendemos a Dios. Cada vez que decimos algo mal contra alguien, ofendemos a Dios. La ofensa a Dios tiene una consecuencia: el infierno. Y la única manera es a través de Jesús. Yo le invito que si usted quiere el perdón de sus pecados, le pida al Señor perdón y le diga de esta manera: cerremos nuestros ojos y dígale al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y reconozco que te he ofendido. Yo te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados, mis ofensas, y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tomaste mi lugar, y gracias porque al tercer día resucitaste y estás vivo. Perdóname, entra a mi corazón, y gracias por lo que hiciste por mí. En el nombre de Cristo. Amén. Eso es lo que usted necesita hacer. Y hermanos, que el Señor nos pueda seguir usando para hacer una bendición a otros. Terminemos haciendo una oración. Señor, gracias te damos por este día que nos diste. Gracias, Señor, porque en medio de las crisis nos enseñas algo. Nos enseñas tu naturaleza y nos enseñas lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Perdónanos porque no hemos entregado nuestra vida como deberíamos. Perdónanos porque te hemos fallado. Y te pedimos que nos uses nuestras vidas, uses nuestros talentos, nuestras habilidades, para que otras personas puedan conocerte. Gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Estamos viendo algunos comentarios. Nos da mucho gusto que hay hermanos que nos están viendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Sigamos orando por los hermanos que están enfermos, por la gente que no conocemos y está enferma. Que en medio de esta crisis, gente pueda conocer de Cristo. Hermanos, gracias por sus oraciones. El martes pasado tuve mi quimioterapia. Dentro de unos días estaré yendo con el oncólogo para ver algunos resultados. Estaré también en un examen de laboratorio. Entonces pedimos de sus oraciones y agradecemos a Dios que ha suplido nuestras necesidades de una forma u otra, pero maravillosa. Tenemos un Dios maravilloso. Un anuncio, hermanos, antes de que lo olvide. La próxima semana, el día 12 de este mes, el próximo domingo, una iglesia que está en el área metropolitana de Houston,
le llaman Pasadena o Pasadena, le llaman, pronuncian ellos. Es en la parte sur de Houston. Una iglesia que quiere que yo les comparta de la palabra, también a través de una transmisión. Ellos estarán teniendo su culto y a las 12:45 ellos quieren que yo comience a predicar. Entonces, nuestra reunión de la próxima semana, hermanos, la vamos a posponer 45 minutos. Es decir, vamos a estar transmitiendo aquí por Facebook y estaremos transmitiendo también por Zoom. Vamos a poner la clave de Zoom por si gustan ustedes agregarse ahí, o por Facebook, como ustedes gusten. Pero la próxima semana esta transmisión será a las 12:45 de la tarde, porque yo no puedo, la verdad, mi situación física no me permite hacerlo 2 veces seguidas. Antes sí, antes, que cuando no estaba enfermo, hasta 4 veces en un mismo día predicaba. A veces estaba en 4 iglesias al mismo tiempo, o en el mismo día, o 3 iglesias, pero predicando 4 veces. Ya ese tiempo ya se acabó, ya no puedo. Entonces no puedo hacerlo 2 veces seguidas, vamos a hacerlo una sola vez. Entonces la próxima semana a las 12:45 aquí les vamos a esperar, ¿verdad? Si gustan y tienen el deseo y quieren darnos la bendición también de acompañarnos, les esperamos aquí. Próxima semana a las 12:45 pondremos un anuncio como evento en vivo y vamos a poner algunos datos ahí por si gusta estar, ya sea en Facebook o en Zoom. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y gracias por sus comentarios, y estamos aquí a sus órdenes. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.